Empezar. Por favor, sí. Muchas gracias por Gracias demais. Gracias, muchas gracias. a ustedes, muchas gracias por la invitación. Una disculpa por no hablar en portugués. No. Espero pues todos me puedan entender. Las diapositivas las puse en inglés, de pronto se les facilita un poco más como entender lo que voy diciendo. Y cualquier cosa que no me escuchen o si hay dudas o algo, pues pueden hacérmelo saber y con gusto me detengo. Paulo, peça para a Nicei, por favor, para ela, a única coisa, se ela falar assim um pouco lento, if you speak um pouco devagar, um pouquinho devagar. Um pouquinho devagar, aí entendemos bem, com certeza. Por favor, Paulo. Sí, Nisei, si hablas tranquila y lento, se entiende bastante bien al portugués. Es lo mismo que del portugués al español. Si hablas lento e intentas modular, te va a entender suficiente. Mas Entonces, não muito, fala para ela, não muito lento também. Sí, pero tampoco, entendiste eso, ¿verdad? Tampoco Sí. muy lento. Entonces, si modulas al hablar, se entiende suficiente. Y lo bueno es que no tienes acento, entonces se va a entender bastante bien. Ok, trataré de hablar lo más despacio que me sea posible y espero que quede claro. De todos modos, si voy muy rápido o no le entendieron algo, pueden decírmelo y con gusto me detengo o me regreso. Sí. Gracias. Bueno, pues entonces, si me permiten, vamos a comenzar. Les mando saludos a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y hoy vamos a hablar, bueno, me hicieron la invitación para hablar sobre este artículo que se llama Sauroleishmania, protozoarios asociados con reptiles, distribución, vectores y hospederos. Y bueno, mi nombre es Yokomi, todos me dicen Yoko, pueden llamarme Yoko. Aquí está mi contacto por si a alguien le interesa escribirme, adelante. Me gustaría como nada más mencionarles que yo no me dedico exactamente a la detección de Sauroleishmania. Mis áreas de investigación van más enfocadas en la parte taxonómica del flebotomino, que bueno, aquí ven una foto de él. Hago cosas de detección de patógenos, principalmente protozoarios como Leishmania, bacterias como Bartonella, Wolbachia, Rickettsia. En este caso, que esta Wolbachia, Rickettsia son generalmente endosimbiontes o parásitos reproductivos, entonces en eso he trabajado un poco. Y en la parte de detección de preferencias alimenticias. Entonces, básicamente eso es en lo que más me he especializado, pero pues les voy a hablar sobre el tema que, bueno, vieron en el título. Adicionalmente, me gustaría, como antes de comenzar, pues presentarles al equipo de trabajo que es parte de pues todo esto que hemos hecho. En este caso, les presento a mi tutora, que ella es la doctora Becker, y a dos de mis colaboradores con los que principalmente trabajo y que son coautores del artículo. Él es Okani, que él trabaja con enfermedades transmitidas por garrapata, principalmente rickettsiales, y él es Pablo, que se especializa más en enfermedades de murciélagos y borrelia principalmente, es con lo que trabaja. Hay obviamente otros colaboradores, principalmente estudiantes, pero también otros investigadores como la doctora Edith Fernández, que ya trabaja cosas de Leishmania, y bueno, biólogos como Estefanía, que trabajan Coxiella, veterinarios como Gerardo, que él se especializa en hemoparásitos, principalmente asociados a ganado, y están todos los estudiantes, que obviamente cada uno de ellos tiene sus propios proyectos, pero todos enfocados en enfermedades transmitidas por vector. Gracias a ellos pues hemos podido lograr muchos objetivos, son chicos que trabajan mucho, entonces pues se los presento. Isaí y Omar son principalmente mis estudiantes y un poco más adelante les voy a mostrar un poco de los resultados que ellos han obtenido. Entonces ahora sí, vamos a empezar. La presentación la dividí en 4 puntos principales, que son una pequeña introducción, qué es Sauroleishmania, lo que hay de Sauroleishmania en América,
la interacción leishmania-flebotominos en reptiles para México, que es lo que he trabajado un poco, y al final una breve conclusión. Entonces, a modo de introducción, pues me gustaría hablar de qué es la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vector que está distribuida a nivel mundial. Hasta el momento se ha registrado que hay 98 países en donde está presente este parásito. Es importante porque al año se estima que hay 350 millones de personas que están en posible riesgo de adquirir la enfermedad, y además pues causa un número alto de defunciones anualmente. Esta enfermedad es causada por el género Leishmania y es transmitida por la picadura de un flebotomino hembra. En este caso, los flebotominos, aquí podemos ver una imagen, pues son muy característicos respecto a otros dípteros. Estos se caracterizan por la posición de sus alas, que generalmente forman un ángulo de 45 grados. Están rellenos de sedas y obviamente, como todos los dípteros, pues tienen un ciclo de vida holometábolo, es decir, que van a pasar por huevo, las larvas, la pupa y el adulto. El adulto se alimenta de azúcares principalmente, sin embargo, en época reproductiva, la hembra necesita de la ingesta sanguínea de diferentes hospederos, que pueden ser principalmente mamíferos o reptiles. Y esta característica está muy relacionada con su capacidad para poder transmitir diversas enfermedades. Entre esas sería Leishmania. Esta enfermedad, la leishmaniasis, produce varios cuadros clínicos. Sin embargo, los principales que se encuentran en América son visceral, mucocutáneo y el cutáneo, el cual tiene dos formas, uno que es localizada, como vemos en esta imagen, que son generalmente pequeñas úlceras, y difuso cuando ya producen nódulos a lo largo del cuerpo de los pacientes. Ahora, su clasificación. Hasta el momento se han descrito 53 especies de Leishmania, de las cuales 20 de ellas se consideran patógenas y 20 de ellas también se distribuyen en América. Pues así como de forma muy breve, Leishmania se va a dividir en dos grupos, Euleishmania y Paraleishmania. De los más estudiados son estos tres, que son tres subgéneros. Sería Leishmania leishmania, Leishmania sauroleishmania y Leishmania avianea. En el caso de Leishmania leishmania, es un subgénero que se distribuye tanto en América como en el Viejo Mundo, mientras que Viania, por el contrario, solo se va a distribuir en América, principalmente en la zona neotropical. En el caso, nosotros ahorita nos vamos a enfocar un poco más en Sauroleishmania, y Sauroleishmania es un grupo hermano de este subgénero Leishmania, y hasta el momento solo se ha registrado para el Viejo Mundo. En América vamos a ver un poco más adelante lo que hay, pero realmente su distribución se acota al Viejo Mundo. Otra cosa que es importante entender para comprender cómo se da a cabo la transmisión de Leishmania es entender las interacciones que existen entre el vector y el parásito en este caso. El parásito, cuando entra, pues va a tener ciertos comportamientos que le van a permitir establecerse, reproducirse y poderse transmitir a otros hospederos. Sin embargo, como yo ya les comenté, hay tres géneros principales y cada uno de estos géneros va a tener la característica de que, por ejemplo, si nosotros colectáramos un flebotomino e hiciéramos una disección, entonces, si encontrábamos parásitos que pertenecen al género Leishmania, estos se van a alojar en la parte media del intestino. Estas divisiones son importantes por el hecho de que de esa forma se pueden clasificar rápidamente a las especies de Leishmania. Hay otros mecanismos, principalmente moleculares, pero en este caso a nivel como, digamos, morfológico, si lo viéramos en microscopio, esa sería la mejor idea para poderlo separar. Entonces,
Los que son del subgénero Leishmania van a estar en la parte media y se conocen como parásitos suprapilaria. Los que son del complejo Viana, del subgénero Viana, perdón, van a estar en la última parte del intestino medio, que sería esta parte que se conoce como píloro, y el intestino posterior. Mientras que los Sauroleishmania solo se van a alojar en la parte posterior del intestino del flebotomino. Entonces, con base en esto, pues ya podríamos fácilmente diferenciar cualquiera de estos subgéneros si tuviéramos a los ejemplares. Ahora, ya que más o menos entendemos lo básico de qué es Leishmania, cómo se transmite, quiénes son los hospederos, quiénes son los vectores, pues ahora podemos entender un poco más el ciclo de vida. Leishmania se caracteriza por tener un ciclo de vida relativamente, yo diría que es un poco simple. Una fase se va a desarrollar en el hospedero, que pueden ser mamíferos o reptiles principalmente, y otra se va a desarrollar en el flebotomino. En el hospedero, que es generalmente mamífero, se va a encontrar la fase que se conoce como amacigote. Este amacigote va a estar parasitando principalmente macrófagos. Una vez que el mosquito muerde al hospedero, este mosquito tiene el comportamiento de que lacera la piel. Entonces, crea una charca de sangre y cuando está absorbiendo la sangre, se puede llevar algunos macrófagos infectados. Y una vez que entran al intestino, pues se van a alojar ya sea en la parte media, posterior o el píloro y van a empezar su desarrollo. Pasan por varias fases hasta que llegan a la parte de promastigote metacíclico, el cual es flagelado principalmente y que es la etapa infectiva. Entonces, si este mosquito vuelve a picar a otro hospedero, va a poder transmitir la parte infectiva y pues va a colonizar macrófagos y de nuevo comenzará el ciclo. En el caso particular de los reptiles, pasa algo ligeramente distinto a los mamíferos. Y esto es que el parásito generalmente no va a estar en los macrófagos. El parásito circula libremente en forma de promastigote metacíclico, pero en el torrente sanguíneo. En algunas ocasiones, hay artículos que mencionan que las células macrófagos o monocitos pueden fagocitar al parásito. Sin embargo, eso no es tan común, es más común encontrar la fase que está libre en el torrente sanguíneo. Y otra vía que se ha reportado es que se puede transmitir por la ingesta de flebotominos infectados. Entonces, si el reptil se come a un flebotomino que tiene promastigotes metacíclicos, estos llegan a las mucosas del intestino o de la cloaca y después pueden pasar al torrente sanguíneo. Entonces, si vemos, si comparamos lo que pasa en los mamíferos respecto a lo que pasa en los reptiles, pues sí podemos ver algunas pequeñas diferencias. Ya entendiendo esto, entonces ahora sí podemos hablar de lo que es Sauroleishmania. Creo que ya tenemos todos los elementos pues para entender a qué nos referimos con Sauroleishmania. Entonces, Sauroleishmania es un subgénero que se conoce como la Leishmania de las lagartijas. Este grupo es un grupo monofilético que actualmente solo incluye 21 taxas, de las cuales especies válidas solo hay 15. Como yo les mencioné, este parásito se distribuye o está restringido al Viejo Mundo y es transmitido principalmente por mosquitos del género Sergentomia. Los flebotominos en América incluyen muchos géneros, pero en el Viejo Mundo se conocen principalmente dos, que sería Sergentomia y Flebotomus. En este caso, Sergentomia es el principal vector de las especies de Sauroleishmania. Una característica importante de estas especies es que algunas pueden tener, por ejemplo, en el caso de Leishmania, Sauroleishmania tarentulae, es una especie
que se ha visto que tiene menos genes de virulencia respecto a otras especies que causan cuadros clínicos humanos, porque carece de algunos genes que están enfocados en la replicación y en la virulencia. Mientras que otras, por ejemplo, esta especie Alderi, se ha visto que pueden causar cuadros cutáneos cuando están asociados en humanos y en algunos perros. Otra cosa que resulta interesante es que algunas especies que puedan estar principalmente en roedores o incluso en humanos también podrían estar asociados a reptiles. Entonces, el papel de los reptiles en el ciclo de Leishmania pues cobra importancia no solo ya por la parte de Sauroleishmania, sino porque puede haber interacción con otras especies que puedan ser de importancia. Especies de Sauroleishmania se han inoculado en roedores y también se ha visto que producen infecciones. Son infecciones que duran poco tiempo, generalmente como un mes, y el hospedero logra controlar la enfermedad. Por eso se considera que en general no son patógenas. Ahora, pues de los hospederos que se conocen generalmente en el Viejo Mundo, estos son, en el artículo hay una lista, una tabla como de varios hospederos, yo nada más puse algunos y los países en donde se encuentran. Aquí podemos ver que generalmente son, ay, creo que me salté, bueno, son lagartijas, obviamente, y bueno, por lo que podemos observar son hospederos que están más asociados a ambientes desérticos. Esta Tarantole maurítica es muy importante y es de los hospederos que más se estudia porque es donde se aisló por primera vez Sauroleishmania. Y es donde mayor número de especies se han registrado, en este género Tarentole y en otro que Hemidactylus también. Entonces, bueno, aquí es que creo que se cambiaron el orden, pero bueno, el punto era que en la tabla que viene en el artículo, nosotros encontramos registros de 36 especies diferentes de reptiles que pertenecen principalmente a 7 familias, siendo la familia Lacertidae y Gecconidae, principalmente el género Hemidactylus y Tarentola, los que tienen el mayor número de registros de especies, y principalmente están en los países de Turkmenistán e Irán. Adicionalmente, ya posterior a este artículo, salió uno en donde reportan Sauroleishmanias asociadas a serpientes. Y hay otro artículo, que es este de Poinar y Poinar, en donde mencionan que hay registros fósiles de flebotominos infectados con Sauroleishmania, porque justo vieron la parte del intestino y vieron que los parásitos se alojaban en la parte posterior, entonces ellos tienen la hipótesis de que probablemente se trataba de alguna especie de Sauroleishmania, y que ya que los únicos hospederos que estaban disponibles en ese momento eran dinosaurios, probablemente los dinosaurios también tenían tenían asociación con Leishmania. En este artículo que les menciono de las serpientes, también es interesante por el hecho de que encuentran como nuevos haplotipos y nuevas especies de Sauroleishmania, que serían estas de acá, pero también encuentran que las serpientes también pueden tener otros tipos de Leishmania que no necesariamente están incluidas dentro de este género, como Leishmania turánica y especies que puedan estar incluidas dentro del complejo Donovani. En Europa en Europa y Viejo Mundo es Leishmania donovani, pero en América es la misma especie, pero acá se llama Leishmania infantum. Entonces eso es interesante porque en América pues también tenemos estas especies y pueden estar relacionados a otros hospederos, en este caso serpientes. En este artículo amplifican 3 genes, citocromo B, HP70 e ITS.
Este árbol solo corresponde al de Cytochromo B, porque con ese ellos lograron visualizar estas 3 especies. Con cada uno de estos, algunos amplificaron solo algún grupo, entonces por esa razón no les puse los otros. Y otra cosa interesante es que ellos notaron que dependiendo del hospedero en donde se encuentra esta especie de Sauro-Leishmania o cualquier otra, realmente no es la misma especie. Vamos a encontrar algunos haplotipos que son distintos y obviamente vamos a poder inferir relaciones filogenéticas respecto a esta diversidad que encontramos. Y ellos mencionan ampliamente, como yo ya les dije al inicio, que Sauro-Leishmania está muy emparentada con el complejo Leishmania. Por ejemplo, con especies de Leishmania mexicana que circulan en México y Centroamérica, y algunas de complejo Donovan. Ahora, ¿qué pasa en América? En el artículo mencionamos 3 puntos principales o 3 trabajos principales. El más viejito es el de 1918. En este artículo que se hizo en una isla analizando Anolis marmoratus, que es este bichito que se ve aquí, encuentran la presencia de Leishmania en Ricci con una prevalencia del 0.6%. Entonces, este es como de los primeros que dicen, ok, encontramos algo que no es Leishmania y pues ellos lo clasifican como Sauro-Leishmania. Después, mucho después, que sería en 1974, en este trabajo colectan lagartijas, principalmente de Centroamérica. No especifican qué países, pero eso lo ponen de forma global Centroamérica. Y lo que ellos hacen es inocular Leishmania tarentulae para saber si se puede establecer la enfermedad en algunas de estas, de algunos reptiles. Ellos analizan varios reptiles, pero solo en Anolis carolinensis es la única que que ven que sí presenta un cuadro clínico, pero que solo dura 12 horas esta asociación. Posteriormente, el parásito pues es eliminado. Y el último, que sería como de los más recientes, es en el 2015. En este trabajo, ellos analizan a esta momia que es en Brasil, la encuentran y entonces ellos empiezan a hacer pues diferentes estudios, pero lo que encuentran es que hay presencia de Leishmania tarentulae en la médula ósea. Entonces, ellos dan 3 posibles explicaciones por la cual puede estar presente esta Leishmania en esta persona. Una es que posiblemente algún flebotomino lo picó y le transmitió a esta especie de Leishmania. Otra es que en esa zona tienen registros de que anteriormente en sequías ellos se alimentaban de algunos reptiles y que posiblemente alguno de estos podía estar infectado y pudo haber transmitido a esta especie. Y la otra es que ellos proponen o que no descartan la idea que posiblemente sean pues los restos de una persona que sea europea o de algún esclavo, principalmente de África. Entonces, ellos no saben como la identidad de esta persona, bueno, de la momia, pero ellos dan esas 3 posibles explicaciones y sugieren que pues no podemos descartar la idea de que en América también puede haber especies de Sauro-Leishmania, pero que se desconocen hasta el momento. Y básicamente esos son los únicos 3 trabajos que hay respecto a Sauro-Leishmania en América, porque como les mencioné, la gran mayoría se enfoca en el viejo mundo. Hay muchos en China, por ejemplo, últimamente están haciendo muchos trabajos, entonces pues pueden encontrar más información sobre eso. Y ahora,
¿Qué pasa también en América, no? Respecto a los flebotominos. Yo les mencioné hace rato que hay varios géneros. En América no circula el género Sergentomia, que es el principal vector de Sauroleishmania. Sin embargo, hay 546 especies que circulan en América y que están descritas hasta el momento. De estas 546, 55 se ha reportado que pueden tener afinidad por alimentarse de reptiles. Y estos generalmente están clasificados dentro de la tribu Sergentomina y incluye dos géneros, que son estos. Nosotros en el artículo hicimos una revisión de cuántas especies de estos géneros había por país. Y Brasil, en el caso, bueno, sería el número 1, que cuenta con 24 registros de estos dos géneros, seguido de Venezuela. Después seguiría México y Perú con 10 registros y en el último lugar estaría Colombia. El resto de los países va a estar en un rango de 1 a 8 especies registradas, pero bueno, tenemos países en donde hay gran diversidad de estas especies y que posiblemente se están alimentando de algún reptil. Aunado a esto, pues Brasil, México es de los países en donde mayor riqueza de reptiles también podemos encontrar. Entonces, pues, digamos que hay varios indicios de que a lo mejor si buscamos Sauroleishmania u otra especie de Leishmania en flebotominos y en América, pues posiblemente las podamos encontrar. Ahora, esto es como por parte del artículo, que básicamente son como los aspectos más importantes que considero pude rescatar. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio respecto a la detección de Leishmania asociados a reptiles? Bueno, aquí vemos México. México se divide en estados y nosotros nos enfocamos principalmente en el estudio en el estado de Veracruz. Escogemos el estado de Veracruz por la cercanía, bueno, la Ciudad de México, que es donde yo vivo, está aquí, este punto gris, y la cercanía que existe es pues relativamente corta, entonces eso favorece que podamos ir a esta zona a colectar. Además de que la Universidad Veracruzana, que también se encuentra en ese estado obviamente, nos ha permitido colaborar mucho y nos facilita algunas muestras, etcétera. Entonces resulta una zona ideal, además que geológicamente, de vegetación y de fauna, pues es un estado pues muy, muy rico y muy diverso. Entonces, lo que nosotros en el laboratorio hemos hecho es estandarizar dos genes. Uno que es ITS1 y el otro que es HP70. Estos dos genes son los principales que se utilizan para caracterizar a las especies de Leishmania, principalmente las que están asociadas a reptiles. Hay otros como el citocromo B, que también es muy, muy útil, pero básicamente va a depender de qué tanta resolución quieras para ver qué gen es el que te conviene más. En este caso, ITS1 es un gen que permite no solo detectar Leishmania, sino también otros tripanosomátidos y creo que eso le da como un plus al utilizarlo. Además que con ambos genes pues podemos hacer inferencias filogenéticas y pues eso es de gran utilidad para la hora de conocer la identidad de las especies que estamos trabajando. Aunado a esto, hay 25 especies de flebotominos. Yo acabo de hacer como la revisión de cuántas especies había y hay 25 hasta el momento y es de los estados que mayor diversidad de flebotominos tiene. Y adicionalmente hay 190 especies de reptiles que han sido descritas para esta zona. Respecto a las especies de Leishmania que se conocen, Leishmania mexicana es la más común que se ha reportado, principalmente en personas. Pero en el trabajo de como parte del doctorado, nosotros encontramos que Leishmania infantum está en una alta prevalencia también para esta zona de Veracruz.
Entonces, por esa razón, pues decidimos también empezar a revisar muestras de reptiles. Y bueno, lo que hemos encontrado es, aquí está Omar, que es uno de mis estudiantes. Él es fanático de los reptiles, entonces, pues él dijo, yo hago trabajo, lo que sea, pero con reptiles. Y entonces estábamos en colaboración con la Universidad Veracruzana, un alumno de la universidad que se llama Jorge, colectó sangre de diversos hospederos. Aquí está como la lista. Entonces lo que hizo Mark fue hacer la detección de Leishmania y en este caso de otros hemoparásitos, pero él encontró hepatozón. Entonces, respecto a Leishmania, solo encontramos un ejemplar infectado de boa constrictor, pero si lo comparamos con la presencia de hepatozón, pues vemos que hepatozón parece ser un hemoparásito más común que Leishmania, por ejemplo. El único problema con esta parte de la detección de Leishmania es que a la hora de secuenciar no tuvimos éxito. Se mandó el producto, pero la secuencia no tenía la calidad suficiente como para conocer la identidad de esta especie que estaba circulando. Entonces tenemos la evidencia en gel, pero no pudimos hacerlo para el análisis filogenético. Algo similar resultó con otra colaboración de otro estudiante, él es el doctor Carlos. Él lo que hizo fue colectar sangre de diferentes hospederos. Él tiene 120 muestras, incluyó monos, roedores, felinos y reptiles. Los reptiles que él incluyó principalmente eran tortugas. Y entonces hicimos igual, buscamos la presencia de Leishmania y nos basamos en este caso en 2 genes. En el anterior solo fue con ITS1, pero en este incluimos 2. Y pasó algo similar, ¿no? Aunque encontramos que había presencia de Leishmania, aquí les muestro el gel, este es para HP70. No se ve, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, ahí están las banditas. Obviamente no tan intensas como en los controles, pero hay evidencia de que amplificó. Y y mandamos a secuenciar tanto lo de ITS como lo de HP70, pero igual pasó lo mismo, ¿no? O sea, la secuencia no funcionó, yo no sé por qué, y no pudimos tampoco saber si es una especie de Leishmania como el Infantum o mexicana, por ejemplo, o si es una especie de Leishmania que a lo mejor pueda estar relacionada con los Sauroleishmania. Entonces, ayer en el artículo, bueno, ya estaba leyendo el artículo de las serpientes que les mencioné, y ellos mencionan algo importante y que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Uno, que mencionan que es importante amplificar varios genes para poder tener un buen resultado, un resultado completo, ¿no? En este caso nosotros utilizamos los 2 más comunes y el problema de secuenciación probablemente no depende de que si estaba el parásito o no, sino que más bien a lo mejor a la hora de preservar la muestra no se hizo de forma adecuada, o las condiciones de la PCR tampoco son las adecuadas, al menos en este caso, ¿no? Entonces hay varios factores que pueden estar influyendo en que nosotros hasta el momento no hayamos podido encontrar cuál es la identidad de esta especie que está circulando. Y no solo, digamos que de lo que esperaríamos es que esté asociado más a lagartijas, por ejemplo, ¿no? Pero vemos que en el caso de Omar había serpientes, en el caso de Carlos hay tortugas, y entonces pues creo que solo nos queda seguir pues buscando para ver si en algún momento si logramos poder secuenciar y saber la identidad de estas especies. Ahora, otro de mis estudiantes, que en este caso se llama Isaí, él lo que hizo fue identificar las preferencias alimenticias de flebotominos en las muestras que les digo de Veracruz. Entonces, lo que encontramos pues es toda esta diversidad de hospederos, como pueden ver en los dibujitos,
pero el que tiene que ver con el tema pues es la presencia de Hemidactylus tursicus. Esta es una lagartija que es muy común también en esta zona, sí, es muy común en la zona, y la encontramos con una prevalencia del 0.4%. Estas especies del género Hemidactylus son especies que fueron introducidas del Viejo Mundo a América y actualmente están ampliamente distribuidas. En este caso, a diferencia de lo que yo les comenté hace rato, de cuáles son los vectores que posiblemente puedan estar relacionados con la transmisión, aquí encontramos algo diferente. Y encontramos que en este caso Aclidífera, que es otro género, en este caso Satiromia aclidífera, es la que se está alimentando de este hospedero, en este caso de esta lagartija. Esta especie de Aclidífera en esta zona, además la encontramos infectada con Leishmania infantum. En este caso los que estaban infectados con lagartija no estaban infectados con Leishmania, pero sí había otros ejemplares que estaban infectados. Entonces, no podríamos, con base en estos resultados, nosotros sugerimos que posiblemente Aclidífera tenga un papel como vector del Leishmania infantum en México y posiblemente sea una especie generalista que se alimenta de lo que tiene y eso aumenta el riesgo de transmisión de parásitos. Entonces, en este caso, como estamos viendo que sí se están alimentando de reptiles, pues tampoco podríamos descartar que posiblemente algunos de estos reptiles pudieran estar infectados con alguna especie de Leishmania. Y bueno, básicamente eso es lo que hemos hecho nosotros hasta el momento. Y eso nos lleva, como ya casi voy a terminar, a tres conceptos que a mí me parecen sumamente importantes para entender el estudio de la leishmaniasis. Principalmente la parte enfocada con los vectores, ¿no? Que creo que en este caso tienen un papel muy importante. Y estos tres conceptos están relacionados con la parte de capacidad vectorial, la competencia vectorial y después cómo incriminar a un vector. Entonces, la capacidad vectorial va más enfocada al comportamiento, a factores ecológicos y ambientales que van a favorecer que el parásito se relacione estrechamente con el vector, como es el caso, por ejemplo, de Aclidífera, ¿no? Que pensaríamos que a lo mejor las especies tengan preferencias alimenticias como muy restringidas, pero no, hay especies que van a alimentarse de lo que sea y entonces esto aumenta su capacidad de que puedan ser vectores. Por otro lado, existe otro concepto que ya les mencioné, que es de la competencia vectorial, que esto tiene que ver más con las características intrínsecas del vector. Es decir, el sistema inmune, las bacterias con las que está asociado, la relación entre el parásito, ¿no? O sea, la capacidad que tiene también el parásito de establecer y burlar todo el mecanismo de defensa que tiene el vector. Y entonces, estas asociaciones se vuelven un poco más estrechas. Y ya tomando en cuenta esas características, pues nos podemos dar cuenta que aunque en la literatura a veces dice que solo cierto grupo va a estar relacionado con especies de reptiles o con especies de Leishmania, si empezamos a tomar en cuenta estos conceptos, pues se nos abre un panorama muy, muy grande, ¿no? Porque en América circulan especies que tienen diferentes hábitos y que por lo tanto tienen diferentes características y que por lo tanto la relación que tienen con los parásitos va a permitir a veces que estos se establezcan de forma exitosa y que puedan ser transmitidos a otros hospederos. Entonces, ya para terminar, creo que la relevancia de los reptiles en el estudio de la leishmaniasis es muy importante por el hecho de que se ha visto que las especies de Leishmania que están asociados a reptiles realmente tienen poca especificidad hospedatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del reptil
se puede establecer cualquier especie de leishmania, incluidas las sauroleishmanias, y que algunas sauroleishmanias pueden estar asociados a mamíferos y que a lo mejor no necesariamente van a causar cuadros clínicos, pero que no por esa razón no son importantes. Y otra cosa que también es, bueno, rescatable de esto es que los reptiles van a tener un papel muy importante, posiblemente como reservorio de leishmaniasis. Generalmente se ocupa como reservorio a los perros u otros mamíferos que le dan mayor importancia, digamos que a nivel de salud pública. Y a los reptiles realmente casi nadie los menciona y casi nadie los trabaja, pero podrían tener un gran papel como reservorio de especies que son muy patógenas, como el caso de Infantum, como el caso de Brasiliensis, como el caso de Leishmania mexicana, que son especies que circulan ampliamente en América y que causan cuadros clínicos severos en humanos. Y además de que se ha visto que algunas especies de sauroleishmania están muy relacionadas con las especies que causan cuadros clínicos viscerales o cuadros clínicos o leishmaniasis canina. Entonces, especies que circulan en América que causen estos cuadros posiblemente también puedan estar relacionados con especies de sauroleishmania, ¿no? Y que pueden estar circulando en algunos reptiles y nosotros no sabemos. Entonces, estudiar, digamos, el papel de los reptiles, ya como para terminar ahora sí, va a ser muy importante y de ese modo nos va a dar como ideas nuevas sobre cómo se da esta interacción y si realmente tienen un papel importante en la transmisión de parásitos en América. Otra cosa es que muchas de estas especies de sauroleishmania no son patógenas y sirven como de comparación con las que sí son patógenas, ¿no? Como para saber qué genes están activados, si algunas bacterias, en el caso de los flebotominos, favorecen la virulencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que si empezamos a incluir el estudio de leishmania asociado a reptiles y cosas de preferencias alimenticias, por ejemplo, también en reptiles, y empezamos a analizar la diversidad de haplotipos que circulan en América respecto a las especies de leishmania, pues eso nos va a dar pauta para entender más cómo se da la transmisión y proponer nuevas estrategias tanto de conservación de la fauna silvestre como para evitar la transmisión de leishmaniasis en humanos. Y pues eso sería todo lo que yo les iba a compartir. Espero que me hayan entendido, la verdad, no sé si me están escuchando. Sí. Espero que sí. Y pues muchas gracias, agradezco mucho el espacio y no sé si alguien tenga dudas o comentarios, pues adelante. Graças, Nicei, muitas graças, foi muito bom mesmo. E, Paulo, traduz para mim, os seus resultados e as ideias, elas trazem novas ideias mesmo, né? Isso é muito importante. El profesor dice que tus resultados y tus ideas están generando más ideas. Es como que las respuestas que has encontrado están generando más preguntas y que eso es bien interesante de tu trabajo. Muchas gracias. Ok. Pessoal, olá, amigos. Eu vou abrir agora para perguntas, por favor. Quem quiser perguntar, fiquem à vontade para perguntas. Olá, Lúcio. Ô, Felipe. Felipe. Ah, claro. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Olá, Nicei. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aí em México. Acá com nós já é noite. Bem, eu trabalho com flebótomos, né, na Amazônia brasileira. E, bueno, sou mais entomólogo. Pero outra investigadora, que é minha esposa, Cláudia Rios, ella está trabalhando com detecção molecular de Trypanosomatidae.
E temos muitos micropigomias, principalmente micropigomia rorotaensis. E temos uma taxa de infecção de algo como 5% desses, porque coletamos em los locais de descanso, como é? Repouso. Locais de repouso que são em base de grandes árvores. Pero mas conseguimos aislamentos, né? Bem, pero conseguimos sempre fazer a detecção por dissecção, né, de intestinos. E Cláudia tem algumas perguntas sobre primers primers, principalmente primers para detección molecular. Voy a pasar a ella. Hola, Nicey, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo quería preguntar desde la parte de colecta del material. Ustedes están colectando la sangre, porque lo que me llamó la atención es la calidad del material. Yo tuve un problema también con detección en tripanosomatidios en roedores, porque, bueno, fue la primera tentativa y coaguló y, en fin, dio muchos problemas y el alumno al final no logró obtener el DNA. Pero ustedes están colectando la sangre ¿en qué? ¿En EDTA? ¿En qué? La parte de las colectas de sangre, esa parte no la hemos hecho nosotros como tal. La hacen principalmente en Veracruz y creo que acá está Gerardo. Él ahorita, bueno, si está ahí presente, yo creo que él te podría explicar un poco mejor de cómo es que toma la muestra sanguínea. Porque a veces sí pasa eso de que se forma coágulo o que no se conserva de la mejor forma. De la mejor manera. Ajá, y aunque uno amplifica bien y los controles salen bien, pues no se encuentra nada. Y puede ser también que con EDTA tenga alguna interferencia y yo estoy conectando con heparina. Puede ser que con heparina no tenga. Para Plasmodium yo no he tenido problema con heparina, pero no sé si ustedes han intentado heparina. Porque esa es una de las cosas preocupantes, ¿cierto? Otra pregunta que yo tengo, ¿ustedes solamente están colectando sangre o ustedes también verifican si hay invasión de algún órgano? Ah, no, es solo intestinal. Intestinal, sí. Solo intestinal. ¿Ustedes también están viendo intestino o están viendo solo sangre? En este caso, nosotros no hemos sacrificado animales. A veces sí se puede hacer y otras veces no. Pero justo por eso pues, se ha optado por la parte de solo extracción de sangre, como para no sacrificar al animal. Pero no, creo que hasta el momento no tenemos tejido sobre, digamos, hígado, vaso. No hemos colectado eso. No en reptiles, en roedores a veces sí, en roedores y murciélagos generalmente se colecta hígado, vaso, para buscar leishmania, por ejemplo. Bueno, tripanosomátidos en general. Estoy haciéndolo con hígado, vaso, en pequeños mamíferos. Y he tenido resultados buenos con tripanosoma. La otra cosa que quería preguntar es sobre los primers. Ustedes ya entonces parece que tuvieron alguna dificultad con ITS y con HSP70. ¿Ustedes tienen algún otro primer específico para Sauroleishmania o no tienen ningún primer específico? ¿Están testando qué? Isolamento y medio también. La de ITS1 es como el oligo que es más común utilizado para Sauroleishmania. En los artículos es el que más te encuentras, es con el que más trabajo se hace y en el laboratorio hemos podido amplificar, por ejemplo, lo del Leishmania infantum lo hicimos con ITS1 y amplificó súper bien.
El problema creo es la calidad de la muestra, que aunque tenemos el amplificado, no pudimos secuenciar. Creo que ese es el problema. No es tanto en sí la sensibilidad del oligo, sino más bien la calidad de la muestra, que a lo mejor está contaminada o que el DNA está fragmentado o puede haber otras cosas que están impidiendo que tengamos secuencias, pues digamos que puedan ser analizadas. Pero ITS creo que es un oligo y si quieres pues puedes escribirme y yo te paso la secuencia del que estamos utilizando y es muy sensible realmente. HPS... después. ¿Perdón? Puedo tener tu contacto a través de Lucio después. Claro, tú puedes escribirme y yo te paso la lista, bueno, te paso el oligo y la referencia, pues para que tú lo puedas checar. Igual estás usando el mismo, igual también te puedo pasar las condiciones con las que yo trabajo. Sí. ¿Ustedes han intentado... La parte de HP70... Sí. Perdón. Bueno, te decía que HP70 me parece que tiene un poco más de sensibilidad. El oligo que estandarizamos es el trabajé con la doctora Fernández y pareciera que tiene más sensibilidad que ITS1, pero creo que lo ideal siempre es incluir 2 o 3, en este caso yo te recomendaría ITS1 y HP70 o 18S, por ejemplo, que son genes que como más generales, no tan específicos. Citocromo B igual y también podría ser útil por la parte que citocromo B amplifica una región del maxicírculo de Leishmania. Entonces ese también tal vez te da una resolución distinta. Yo ese no lo he trabajado, pero te paso el artículo también donde lo mencionan, igual y tú tienes éxito con eso. Y más si es que tú tienes material ya como de sangre del reptil, podría ser pues más útil, así ya tienes 3 opciones. Y ustedes han intentado, bueno, claro que usted dijo que ustedes no son los responsables por la colecta del material, pero ¿sabes si han intentado aislar medio de cultura? No, los medios de cultivo aún no los usamos para Leishmania, de ellos sí se han hecho aislados. Y en el laboratorio, escribirme y yo te pongo en contacto con la persona que se encarga de hacer esa parte de aislados. Pero ¿puedes repetirme porque no escuché? Quedaste aquí sin comunicación. Perdón. ¿Puedes repetirme, por favor, del cultivo, del aislamiento? Para la parte de parásitos de aislamiento, no hemos hecho para fauna silvestre. Los aislados en el laboratorio los hacen principalmente para pacientes. En el laboratorio hay varios aislados de casos de leishmaniasis humana. Entonces, te comentaba que si tú quisieras saber cómo es el medio y cómo ellos mantienen a los parásitos, se encarga de hacer esos aislamientos. Listo, Nisei, te agradezco mucho. No, a ti, muchas gracias y seguimos en contacto. Claro. Un abrazo. Un abrazo de vuelta. Paulo? Está sem áudio, Paulo. Está sem áudio. Está mutado. Libera. Nisei, voy a leer las preguntas aquí del chat. Primera es Melissa. Buenas tardes. Respecto a la amplificación de marcadores, ¿qué tipo de protocolos has empleado y si sientes la necesidad de emplear otros marcadores? Que creo que ya lo hablaste con Felipe, pero si puedes repetir eso, por favor. Melissa, yo he usado solo hasta el momento PCR convencional. No he usado otro tipo de PCR, por ejemplo, a tiempo real, eso todavía no lo he hecho.
pero considero que amplificar otros genes siempre es de gran utilidad. En este caso, he visto más artículos que incluyen citocromo B. Creo que podría ser una buena opción. Yo no lo he trabajado, pero creo que sería lo ideal, empezar a incluir ese marcador. Y hay otras técnicas. Últimamente he visto una que es de MALDI-TOF, que es de espectrometría de masas, que sirve para caracterizar no solo bacterias, sino también flebotominos. Entonces es como una técnica que me está llamando la atención y creo que podría ser una buena idea, pues para separar especies de forma un poco más sencilla sin secuenciar, ¿no? Porque a lo mejor va a ser complicado secuenciar a veces y si tienes los perfiles de algunas proteínas que caracterizan a las especies, pues entonces tal vez sea más sencillo identificarlo. También en el laboratorio usan una enzima de restricción que es JAE3, que separa especies como Infantum mexicana. El punto es que yo no sé si también pueda separar especies de Sauroleishmania. Eso no lo hemos probado y pues como no tenemos el control de Sauroleishmania, ay, perdón, pasa una bien. Pues no podríamos probar si esa enzima de restricción también nos permite separar estas especies. Entonces, sí hay varios métodos, no hemos usado todos, pero creo que siempre hay como alternativas. Melissa pregunta si el MALDI-TOF lo tienes en tu laboratorio. Estamos en ese proceso de estandarizarlo. Él todavía no lo hemos pues usado, pero estamos como viendo la forma de estandarizarlo y usarlo para leishmania y para flebotominos. Aún Y no lo otros tienen implementado. patógenos. No. Obrigado, gracias de... Melissa Galarza. Gracias. Agora Mark Salazar. Sí, pregunta de Mark Salazar. Es magnífica presentación, te felicita. ¿Nos podrías Gracias. hablar un poco más acerca de las medidas de conservación que podrían dar lugar a control de la leishmaniasis procedente de reptiles o cómo la conservación se relaciona con la leishmaniasis? Complicado, es complicado. Sí, creo que sí es complicado. Creo que el hecho de empezar a hacer monitoreos de, digamos, de reptiles y su asociación con leishmania nos podría dar indicios de qué especies de leishmania circulan. O sea, como que mi idea es que a partir de un organismo indirectamente puedes conocer muchas cosas sobre su ambiente y sobre sus interacciones. En el caso de, por ejemplo, de flebotominos, que es lo que más trabajo, solo con un flebotomino ya sé si estaba infectado, si tenía bacterias, si se alimentó de reptiles, de humanos, de lo que sea, si tenía huevos, si no, si se alimentó de sangre, ¿no? Entonces, si empezamos a incluir a los reptiles como posibles reservorios, es posible que estén circulando otros haplotipos de leishmania, es posible que circulen otras especies que sean a lo mejor solo de reptiles, no necesariamente Sauroleishmania, pero otras especies de leishmania, y de ese modo podemos empezar a conocer la diversidad y cómo se da el ciclo realmente, los ciclos selváticos, los ciclos antropogénicos. Incluso en este caso el reptil a lo mejor no va a presentar un cuadro clínico, pero sí sirve de barrera para evitar la transmisión a humanos. Entonces, eso ayudaría a también plantear cosas de conservación, ¿no? Por la relevancia que tienen estos bichos en el ciclo y que la presencia de estos bichos va a evitar que se transmita a humanos, por ejemplo. Yo considero que por esa razón, empezar a incluir a otros posibles hospederos es de suma importancia. En murciélagos se ha trabajado un poco eso, que creo que se llama filtro de diversidad, y es que a mayor diversidad o mayor riqueza de especies en un ambiente, la probabilidad de que los patógenos salten hacia los humanos, o, digamos, o que salten o que entre especies es menor, porque tienes especies entre medio, digamos, especies en las que el patógeno no puede sobrevivir. Y otra razón también para conservar a los reptiles es para estudiarlos, ¿no? Porque no sabes qué bichos pueden tener ellos y no sabes qué bichos pueden estar saltando a los humanos.
Y creo que Exacto. ya sabemos bien qué pasa cuando un bicho que no conocemos salta y, como se dice, ¿no? Nos agarra, bueno, nosotros en Bolivia decimos nos agarra en curva o nos agarra desprevenidos. Así que sí, la conservación tiene que ver con la salud siempre. Sí. Pregunta de Víctor Daniel Martínez. Hola, muy buenas tardes a todos y muy buena presentación. Con base a programas de vacunación... Paulo, perdona-me. Tem uma pergunta depois do Mark, tem a do Francisco Ferreira. Mas assim, ¿Vamos con la de Víctor o primero Francisco? vamos na fila. Você não gosta de fila? Como é isso? Não gosta de fila? Ah, verdad, yo me salté, disculpe. O Francisco vai bater em você, cara. Disculpa, profesor. Francisco pregunta, disculpa. Hola, muy buena charla. ¿Pueden las muestras positivas ser básicamente parásitos muertos en macrófagos? Lo que significa que los animales positivos no son necesariamente hospederos competentes. ¿Te refieres a los positivos que encontramos de reptiles? Si es así, yo pensando en el ciclo y lo que les comenté de que los promastigotes metacíclicos están circulando en torrente sanguíneo, no pensaría que sean macrófagos, sino que es el parásito que estaba circulando en sangre y pues lo cachamos. Si son hospederos competentes o no, eso sí no podría decírtelo, porque pues no hay nada al respecto, al menos de los de América. Se sabe que en serpientes sí pueden ser hospederos competentes para no solo especies de Sauroleishmania, sino otras especies de Leishmania. Las lagartijas principalmente son las que más diversidad de Sauroleishmania tienen, y en tortugas sería como el primer registro. Entonces, no necesariamente, puede ser que sea una infección accidental, en cuestión de que a lo mejor se alimentaron de algún díptero que pasó por ahí, y que no necesariamente estas especies de Leishmania estén constantemente en estos reptiles. Eso sí es una posibilidad. O sea, no podemos decir que sí los reptiles son hospederos o que sí son reservorios, porque no hay suficiente evidencia, pero pues tendríamos que hacer las pruebas como para descartar o confirmar si son o no hospederos competentes o reservorios. No sé si quedó un poco claro o los hice más bolas. No, creo que está claro. Sí, muy claro. Ahora sí, la pregunta de Daniel es, muy buenas tardes a todos, muy buena presentación. Con base a programas de vacunación, ¿será posible introducir campañas de salud, ya sea preventivo o con la detección de Leishmania en ciertas especies? En México no hay campañas de vacunación contra la leishmaniasis, y hasta donde tengo entendido no existe una vacuna como tal que sea efectiva para el control de la leishmaniasis. No sé si en otros países las haya, pero hasta donde yo tenía entendido sí hay algunas y todavía no hay como la vacuna. Lo que sí creo es que el monitoreo tanto de vectores como de hospederos para conocer la diversidad de Leishmania es muy importante, porque no es lo mismo obviamente Brasil que México, y dentro de México no es lo mismo Veracruz que la Ciudad de México, ¿no? Hay diferencias geográficas, ambientales, que van a condicionar la presencia de algunas especies. Entonces, la idea de hacer monitoreos de entomológicos y de presencia de parásitos es sumamente importante para poder entonces sí proponer estrategias que sean eficientes, pero tomando en cuenta las características de cada lugar. Entonces no podemos generalizar que lo que funciona en un lugar va a funcionar en otro, cuando no ni siquiera sabemos qué especies hay, qué haplotipos. Lo preventivo sería justo eso, hacer monitoreos de fauna silvestre, Hacer monitoreos y de en fauna este silvestre. caso de flebotomino, que es el vector, para entonces conocer. ¿Me escuchan? Sí. ¿Puedes repetir, por favor?
desde la parte de monitoreo. Ok. Ay, está fallando el internet. Bueno, que los monitoreos pues, sí son importantes para poder establecer estrategias. Ahí yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí, se te escuchó. Ahí tengo una pregunta. O sea, ¿tienen algún estudio de la distribución de los flebotominos, de las especies de flebotominos? Porque creo que sería interesante conocer eso y las variables ambientales que condicionan la presencia del mosquito, ¿no? Porque ahora con esto del cambio climático también creo que es una hipótesis sobre la ampliación del rango de distribución y bueno, no digo que sea comprobado, pero por lo menos de donde yo soy, sí están llegando ya mosquitos que no llegaban antes a la ciudad donde yo vivía. Entonces sería interesante conocer el rango de distribución de los mosquitos y las variables que condicionan su presencia, las variables ambientales que condicionan su presencia, y también de los hospederos, ¿no? O de los reservorios, de las lagartijas. Sí, en México se ha trabajado algunos lugares, o sea, se han monitoreado muchos estados para conocer justo lo que estás mencionando, la dinámica de las especies, conocer sus abundancias y qué especies son más diversas, ¿no? Hay lugares, bueno, hay estados que están sumamente estudiados, pero hay otros que ni siquiera hay un estudio, ¿no? Y ese es el problema que hay en México principalmente, que hay poca gente que trabaja esto y que los pocos que lo hacen siempre en el mismo lugar. Entonces, de cierto modo, a veces extrapolamos que eso va a pasar en otros estados y en otras regiones, pero ni siquiera las hemos trabajado. O sea, no sabemos si son las mismas especies o si hay otras. Si, por ejemplo, en Veracruz hay estacionalidad marcada, ¿no? Entonces tenemos época de lluvias, tenemos época de secas, pero no es lo mismo que pasa en otro estado, por ejemplo, porque pueden ser meses diferentes y eso puede influir en la abundancia de las especies. Entonces, en México todavía sí nos faltan muchos estudios por realizar, sobre todo en la parte entomológica y en la detección de patógenos aún más. Porque realmente la leishmaniasis en México, aunque es un problema de salud grave, realmente no se trabaja tanto como se debería. Gracias. Disculpas, Amanda, que ya tenía una pregunta antes. Amanda pregunta, hola, muy buena presentación. ¿Examinaste alguna extensión de sangre de los animales? Sé que la morfología a veces puede complicarse, pero en este caso puede facilitar la confirmación de la infección en caso de que falle el PCR. Nosotros solo hicimos PCR. Creo que sí es muy buen comentario. La parte morfológica siempre es complementaria. Entonces, como hacer frotis u otro tipo de técnicas que nos permitan visualizar si está el parásito, creo que siempre es bueno. Pero a veces no nos da el tiempo y no siempre podemos hacerlo. Entonces, esa parte de buscar al parásito en microscopio no lo hemos hecho. He visto que, por ejemplo, en Colombia sí lo hacen, ¿no? De que sacan el intestino completo y buscan el parásito para hacer aislados de esas cepas que circulan en Colombia. Nosotros acá en México yo no lo he podido hacer y no conozco si hay otras personas que lo hagan, pero creo que no. Ahorita solo es PCR o cosas morfológicas, pero del díptero, no en sí del parásito. ¿Alguna otra pregunta? Não tem outra? Eu gostaria de... Traduz para mim, Paulo. Eu gostaria de mostrar uma figura bem rápida para ela sobre essa questão morfológica que a Amanda falou aí. El profesor te va a mostrar una foto, unas imágenes sobre la parte morfológica de la que comentó Amanda. Já está aparecendo, Paulo? Sí, eu consigo ver. Já está? ¿Puedes ver, Nisei? Este é um lagarto Tecadactylus, aqui da Amazônia brasileira. E nós temos, essa é uma foto de uma equipe que trabalhava com herpetologia, vendo o levantamento de lagartos, e algum deles viu o lagarto e tirou uma foto.
Fala para ela, Paulo, por favor. Que son unas fotos de un equipo de herpetólogos que estaban haciendo un relevamiento de herpetofauna o de lagartos ahí en un trabajo en Amazonía. Y le sacaron foto al lagarto, un gecko. E aí, é um geco, é o Tecadactylus. E aí, quando se aproxima, e foi muito engraçado, porque daí um amigo meu viu, quando aproxima lá, ó, o que tem no lagarto? Ó? Ups, Una llaga. aqui está. Você vê? Ajá, sí. Entonces son flebotominos. São os flebotomíneos, sim. Yo no consigo odiar nada, profesor. Ah, não, sei. É porque você é da ecologia, você não quer ver. Eu consigo ver uma asa aí. Ah, são aves. Agora sim, aí sim. Sim, são flebotomíneos, né? E aí, aqui no Brasil, a gente está procurando, né? Porque existe um interesse muito em transmissores de hemoparasitos de répteis, né? Por favor, Paulo. Que aqui é bem interessante. Desculpa, Felipe, eu vou traduzir primeiro o que falou o professor. Claro, perdão. El profesor dice que es algo muy interesante por aquí en Brasil, que es algo muy interesante buscar parásitos sanguíneos. Y creo que también porque es un problema mayor aquí en Brasil, ¿no? Cómo es el país, digamos que es la humedad y todo eso, los parásitos sanguíneos son un problema bien serio. E aí, Agora sim, Felipe. E aí, aqui na figura 7, esses são leucócitos com parasitos da malária, né? São merozoítos, mas eles são muito parecidos com o Sauroleishmania. Então, eu acho que talvez exista uma hora vamos encontrar, assim, eu acho. Eu tenho essa impressão, mas não tem estudo com molecular para verificar se é malária ou Sauroleishmania. Então, pode haver uma confusão aí, mas, bom, enfim, é isso. E por isso é importante tirar imagens também. Sim. É isso. Felipe? Não, era só um comentário. Falar em português que eu vou conseguir raciocinar um pouco mais rápido. Né? É duro ficar traduzindo, eu também estou apanhando aqui. Só um comentário. Existe um megatrípano, né, que o Naif descreveu, foi um dos últimos trabalhos que ele fez junto com o Lenson. Né? Aliás, já foi pós-mortem, não é? Porque ele descreveu no megatrípano que era de Tecadactylo. É verdade. E que ele também conseguiu visualmente encontrar em Micropigomia rorotaensis. Né? Esse Micropigomia que eu falei, que aqui em Manaus, eu consigo encontrar em uma taxa de infecção de mais de 5% nos locais de descanso. Né? A gente coleta diretamente no tronco das árvores e boa parte já estão com sangue ou com ovos. Sim. E quando dissecamos, a taxa de infecção é muito alta, são todas as infecções muito fortes no ânus e no reto do intestino dos flebótomos. Né? Não é uma infecção peripilárica ou suprapilárica, não é? E que não conseguimos isolar em meio de cultura tradicional para a leishmania. Né? A taxa de infecção é muito alta e não conseguimos isolamento. Né? Então, como a gente concentra muito, pensando em detecção de leishmania, mas utilizando Primers paviania, não é? Então a gente perde muito essa informação, né, do que encontramos. Sim, muito bem. E rorotaensis é louco por Tecadactyla, né? Louco por esse geco aí que vocês estão fotografando. Possível vetor, né, Felipe? A gente pode tratar. Provavelmente. Provavelmente seja. Precisa atacar essa questão, né? De achar o bicho certo. Fácil coletar. Dice, ¿y entendiste lo que dijo? Porque
Yo puedo traducir un poco, pero hablo muy técnico, entonces ya hablo especies que no estoy recordando, pero ¿pudiste entender algo? Sim. Claro, eu vou passar para minha esposa, ela vai ajudar melhor. Muito melhor, porque ela entende melhor Eu não estava do prestando assunto. atenção. É que micropigomia rorotaensis, ele a gente pega muito em base de árvore aqui com a taxa de infecção de mais de Aquí 5%. se colecta mucho micropigomía en la base en los troncos de los árboles y A taxa de infecção é mais de 5%. con tasas de infección de más de 5%. E elas são, as leishmanias, elas têm infecção peripilária, mas mais próximo de reto e ânus. Hay las infecciones, las leishmanias están más en áreas Não leishmania, localizadas. trypanosomatitis. Los tripanosomatidos están localizados más en áreas peripiláricas, Ânus e retos também. en el ano y en el recto de los flebotomíneos. Uhum. E que o Lenson, o Knife e Lenson descreveram um megatrípano dessa Tecadactylus que ele também tinha encontrado em flebótomo, né? Se teria uma relação. Entonces, Roberto Knife y Lenson describieron una leishmania, Não, esa megatrípano. ese megatrípano en Também que foi isolado em Tecadactylus aislado de Tecadactylus nesses micropigomias. y que también fue encontrado en los flebótomos en micropigomías. ¿Qué más? Legal, muito legal. Esse comentário. Gracias, Claudia. De nada. Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha. É isso, meus amigos. Pues la verdad siento que esos son hallazgos muy importantes, ¿no? O sea, también no hay que limitarnos a pensar que solo Sauroleishmania, puede haber otras especies de Leishmania, de otros géneros, bueno, subgéneros básicamente, que puedan estar asociados a reptiles y que circulan en diferentes partes de América. Y Brasil es de los primeros países en diversidad de flebotominos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también influye mucho en que principalmente en Brasil puedan encontrar especies que no necesariamente tengan que ver con humanos, pero que sí estén muy asociados a reptiles, como lo que menciona de Endotrypanum, me parece, que dijo Felipe. Megatrípano. Esa. Megatrípano. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Nós coletamos ceratopogônidos, culicoides em lagartos, né? E em Austrália, né? Há gêneros de ceratopogônide que estão transmitindo leishmania para cangurus. Nossa. Você pensa que culicoides e outros hematófagos poderiam ser vectores de leishmania para lagartos? Porque aqui em Brasil também se encontra, não é muito difícil encontrar infecção culicoides com positivos para leishmania, pero solamente com problemas moleculares, né? Desde mi punto de vista, siento que la asociación Leishmania-flebotomino pues es muy estrecha en cuestión de que el flebotomino está de cierto modo adaptado a la presencia de Leishmania. Entonces creo que por eso lo hace un vector como ideal en este caso. Sin embargo, hay otros organismos que son hematófagos, por ejemplo, las garrapatas u otros dípteros, que se ha visto que también pueden hacer la transmisión de Leishmania, como por ejemplo las garrapatas, creo que en perros también pueden transmitir Leishmania. A lo mejor no necesariamente pasan por todas las fases, pero el promastigote metacíclico se queda como en esta etapa de infectividad y cuando se alimenta, pues de alguna forma puede salir. Pero también hay que tomar en cuenta pues la biología tanto del artrópodo como del parásito. En este caso, en flebotominos, necesita como ser depositado a través de la boca cuando pica.
¿no? Entonces el parásito sale. Esa es su forma en la cual puede entrar. Digamos que a lo mejor si los parásitos se quedan cerca en los ceratopogónidos igual, y puede ser que pase eso, ¿no? Que por esa razón se esté transmitiendo, o que existen ciertos mecanismos por los cuales el parásito logra transmitirse. A lo mejor no como vector, pero sí tiene cierta competencia tal vez ese díptero. Pero así como para poder decir si sí son vectores o no, creo que tendríamos que hacer como más pruebas, y no estaría mal colectar otros dípteros como para saber si en otros dípteros puedes encontrar la presencia de Leishmania. Aunque creo yo que sí hay que tener cuidado, porque encontrar la presencia de un bicho no necesariamente tiene que ver con su capacidad para transmitir a este bicho, sino simplemente es porque a lo mejor en ese lugar circula ese parásito, y pues cuando tú colectas al bicho y buscas cosas, encuentras la presencia de estos parásitos. Pero no es necesariamente, pues todos van a ser vectores. Entonces creo que sí hay que tener como cuidado en esas cuestiones, sobre todo para el ciclo de vida tanto del parásito como en este caso, el artrópodo. Porque yo creo que sí puede haber otros que posiblemente podrían ser vectores, pero creo que sí se necesitaría hacer como más pruebas para así confirmar que en efecto hay otros vectores de Leishmania o de otros subgéneros del mismo de Leishmania. Ajá. Y por transmisión oral, por ejemplo, lagartos comem flebótomos, não é? E a presença de leishmanias em recto e ânus, ano é uma indicação que poderia ser uma infecção via oral, não necessariamente por la picada de los rehenes o algo así. Sí, en el caso de los reptiles, sí, por lo que yo leí, esa es una vía de transmisión. El parásito entra al intestino y se puede, de alguna forma, logra llegar al torrente sanguíneo.